Buenas tardes. Empezamos nuestra actividad y la lluvia también allá afuera. Empezamos con modelos matemáticos para el grupo de tercero B. Tercero B es el grupo que nos corresponde atender en este momento. Bien, veamos cuántas personas, cuántos alumnos se están integrando. Veamos. ¿Cuántos hay? Todavía no hay alumnos. Solamente uno, o sea, yo. Bien. La lluvia empezó y luego nos genera problemas porque nos quita la energía eléctrica y por lo tanto nos quita también el servicio de internet. Esperemos que hoy no sea el caso. Bien. La clase de hoy la vamos a empezar en un momento. Permítanme. La clase de hoy, jueves 7 de mayo del 2020, estará dirigida a los alumnos de modelos matemáticos en tercero B. El objetivo de la clase de hoy, entender cómo se aplican las matemáticas en un proceso cotidiano o en la cuestión de la naturaleza. Bien, si gustan ir tomando su apunte o tomen fotos o lo que sea, pero que que conste que la clase de hoy. Bien, en física se habla de la fuerza, de la aceleración, de la velocidad, del trabajo, de la potencia y de la energía. Hoy vamos a ver un poquito la cuestión de las unidades. Por ejemplo, hemos hablado de newtons y hemos dicho que los newtons tienen ese tipo de unidades. Es el tiempo que tarda en subir un metro o en moverse un metro, una masa de 1 kilogramo en 1 segundo al cuadrado. Un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Pero también tenemos una unidad aquí que algunas veces se ha considerado como importante y le han llamado DINA, así como los camiones DINA International, ¿sale? Y una DINA en español se escribe así en la literatura de la física, DIN. Y entonces, con respecto al newton, es, en lugar de 1 kilogramo, en este caso es 1 gramo, multiplicado por 1 centímetro, y dividido el producto entre 1 segundo al cuadrado, ¿sale? Y entonces, la DINA y el newton son unidades básicas ¿de qué? De la fuerza. Entonces, cuando nosotros hacemos un esfuerzo, sin darnos cuenta, nos ponen a entrenar, por decirlo así, en alguna actividad física, en algún deporte, y nos hacen cargar algo que pesa 1 kilogramo y nos hacen que lo muevamos 1 metro, suba, baje o se mueva hacia los lados. Entonces, si estamos moviendo una masa de 1 kilogramo y a lo largo de 1 metro, para arriba, para abajo, en 1 segundo, estos movimientos rápidos, entonces estamos desarrollando una fuerza de 1 newton. ¿De acuerdo? 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Pero a veces no es necesario tener nuestras unidades en kilogramos. Y entonces recurrimos a unidades más pequeñas, como la DINA, por ejemplo. Bien, pero observen que las unidades de Newton, dice aquí
10 elevado a una potencia gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Nos faltó poner al cuadrado. ¿Sale? Y entonces, observen cuál es la medida de un newton comparado con las dinas. Observen que tenemos newton, kilogramos, metro sobre segundo al cuadrado. Y entonces decimos que es 10 a la 5 dinas por centímetro sobre segundo. Es decir, 10 a la 5 es un 1 seguido de 5 ceros. Pero observen que aquí dice dinas al cubo. Órale, pero ¿por qué al cubo? Bien, lo vamos a dejar de tarea. Las unidades de la DINA son al cubo o son al cuadrado. Entonces le ponemos un signo de interrogación. Ahí está. El signo de interrogación para saber si las dinas tienen unidades al cubo o al cuadrado. Observen ese detalle. Bien, ahora vamos a comparar la dina con respecto al newton, pero tenemos vacío aquí. ¿Cómo lo llenaremos? ¿Cómo llenaremos ese espacio si ya lo tenemos ahí? 10 a la 5. Observen, ¿cuántos gramos hay en un kilo? Pues hay 1000. ¿Y cuántos centímetros hay en un metro? 100. 100 por 1000, 100,000. Por lo tanto, son 3 ceros por en la de 1000 y 2 ceros en el de 100. Y entonces ya se justifica ese número negativo. Una dina es igual a 10 a la menos 5 kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, 0.1234,5 newton. Ahí está. Observen, una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Y dijimos que es 10 a la 5 porque del kilogramo, observen, 1 gramo es una milésima. Del metro, 1 centímetro es una centésima. Por lo tanto, aquí ya tenemos los 5 ceros de 1000 y de 100. Y entonces, como van abajo, 1 sobre 1000 y 1 sobre 100 y segundos al cuadrado. Entonces queda kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, pero este negativo nos dice que a la derecha del punto hay 5 lugares. 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto lugar está el 1. Por lo tanto, así se vería la unidad llamada dina con respecto al newton. Bien, en la cuestión de la energía, observen, y hemos dicho en clases anteriores que la energía tiene dos expresiones. Si una está en movimiento, un cuerpo está en movimiento, o si un cuerpo es elevado una distancia o una altura, y entonces la masa empieza como un resorte. Hagan de cuenta que aquí está en equilibrio el resorte y lo vamos estirando. ¿Y qué le pasa al resorte cuando lo soltamos? ¡Pum! Se mueve en la dirección donde está fijo el resorte. Pues en la energía potencial le sucede lo mismo. Estamos en el piso y del piso lo vamos subiendo una cantidad específica y llegamos a cierta altura
y entonces, al soltarlo, la fuerza de atracción de la gravedad lo jala como el resorte. La masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, por la altura, es la expresión para la energía potencial. Para la energía cinética, tenemos un cuerpo que se está moviendo, ya sea así como péndulo, que va y viene, o como un proyectil, una bala, una piedra, que va en una parábola. Entonces, la energía cinética tiene que ver con el movimiento. Aquí se ve la V de la velocidad. Y por lo tanto, la energía cinética tiene una expresión de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, de esas dos maneras, tenemos en cuenta los dos tipos de energía mecánica. En este caso, es mecánica. Bien, vamos a otra expresión. La expresión del trabajo. Ya dijimos que es la fuerza por la distancia. Fuerza por distancia. Y entonces hemos comentado algunos aspectos. Y bien, ¿cuáles serán las unidades del trabajo? Pregunto, ¿cuáles serán las unidades del trabajo si la fuerza está en Newton y además está la distancia en metros? Pero ahora la pregunta sería, ¿el trabajo cómo se expresará en términos de dinas? Y entonces, escriban una pregunta, por favor. Escriban una pregunta. ¿Cuál es el trabajo que requiere o que realiza un sistema que mueve una masa? ¿Cuál es el trabajo que se desarrolla, que requiere hacer? ¿Cuál es el trabajo que se requiere para mover una masa de 50 gramos a lo largo de 300 centímetros en 4 segundos? ¿Cuál es el trabajo que se requiere o que se realiza al mover una masa de tantos? ¿Sale? ¿Cuánto dijimos, Cristian? Pues acabo de llegar, profe, no sé. Bueno, te damos la bienvenida. ¿Cómo Kevin, está? ¿cuántos gramos? ¿La masa de cuántos gramos? 50. 50 gramos. ¿Qué distancia? 300 centímetros. 300 centímetros. ¿Sale? ¿En cuántos segundos? En 3 segundos. Sale. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando cuando movemos una masa de ese tamaño? Bien. Y por lo tanto, entraríamos con esta pregunta, entraríamos al campo fascinante de la balística. Cuando entramos al campo de la balística y queremos más o menos ver cuál es el impacto que va a generar una bala de cierto calibre, en donde la bala pesa tantos gramos, con qué fuerza está impulsada, bla, 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 bla. Y entonces, con esta pregunta, así de simple y sencilla, para el trabajo, entramos al mundo fascinante de la balística. Y entonces consideramos algunos detalles de la bala, calibre tanto, que pesa tanto, que sale a una velocidad de tantos metros sobre segundo. Y entonces, con estas dos informaciones, con esto, para el trabajo
Y con esto para la energía cinética, podemos empezar a calcular los detalles de la balística tan solo por saber qué calibre es y qué distancia, a qué distancia pudo haber sido disparada esa bala debido a que penetró una cantidad específica en el cuerpo de cierta persona o cierto elemento. Bien, entonces, con estos dos elementos sencillos, simples, el del trabajo, el de la energía cinética, podemos entrar a un mundo muy interesante, muy apasionante del área de las ciencias naturales, por ejemplo, ciencias periciales, balística en este caso, o cualquier otra. Vamos al campo de la física de alta energía. Imaginen que queremos hacer chocar un elemento, por ejemplo, el carbón, 30 o 10 gramos de carbón, por decirlo así. Y tenemos un sistema de aceleración de la partícula, de partículas, que queremos hacer que algo que nosotros queremos acelerar choque con el carbón, con esa masa de carbón. Y entonces queremos investigar cuál es el resultado si a la partícula de carbón o a la masa de carbón lo hacemos chocar con cierto tipo de elemento a cierta velocidad alta, cercana a la velocidad de la luz, y entonces queremos saber qué se puede obtener de esa colisión, qué resultados o qué derivados de el carbón junto con el derivado o residuo del elemento que estamos haciendo chocar. ¿Qué masa o qué cosa es el resultado de la unión a velocidad alta de dos elementos? El que quieran, el que ustedes se imaginan. Y entonces, con estas dos aplicaciones, el del trabajo y de la energía, podemos ver y nos podemos meter a un mundo fascinante de investigación de energías de alta velocidad, laboratorios de alto rendimiento físico, químico o lo que pudiera ser. Y estamos en un área de investigación de materiales nuevos. El carbón, cómo se transforma, si es que está en una colisión de alta energía con otro tipo de elemento conocido que es impulsado y que choca a cierta velocidad con una masa de carbón. Bien, entonces veamos cuáles son las unidades del trabajo. Ya dijimos que son newton, metro, pero si lo queremos convertir a DINA, entonces observen, ya tenemos ahí 10 a la 5 dinas, centímetros segundo al cuadrado, pero ahora multiplicado por otros metros. Entonces tenemos 10 a la 5, 10 a la 5 gramos sobre centímetro, gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Pero ahora esta cantidad que ya la tenemos como fuerza en newtons, lo vamos a multiplicar otra vez por 100 centímetros. ¿Sale? Y entonces le sumamos 2 ceros más y entonces el trabajo va a ser 10 a la 7 dinas por centímetro.
dinas por centímetro. Ahí. Dinas por centímetro. Entonces, imagínense que empiezan a sumarse los ceros, que empiezan a subir. Y entonces ya tenemos un pequeño, ¿cómo se dice? Ejemplo, ejercicio de lo que estamos hablando al transformar las dinas por los centímetros por newtons, y que son las unidades del trabajo, dinas por centímetro, en este caso, o newton por metro. Bien, pregunta a Sakam, ¿qué les parece lo que se está mencionando en clase? Pues no está tan complicado, pero sí no lo entendí mucho. O sea, ya lo he trabajado, pero a lo mejor es porque como no lo entendí mucho para que me entienda. ¿Está muy complicado esto, lo que estoy mencionando? No, o sea, ya lo he trabajado yo, pero no, como llegué a mitad de clase no lo entendí casi nada. Ajá, bien. Pero lo que estoy diciendo ahorita, ¿te parece lógico como lo estoy haciendo poco a poco, suavecito? Pues es que sí, porque está manejando la fórmula, ¿no? La fórmula es una división nada más. En este caso, de newtons por metro, observa, pasamos a dinas por centímetro. Newton por metro. Y entonces, esas serían las unidades del trabajo Voy. en dinas. ¿Sale? Bien, sale. Entonces, todo esto nos invita Sí, a profe. entrar a un mundo fascinante de la ciencia o de su aplicación. Todo esto nos invita a entrar a un mundo de aplicación de situaciones sencillas. Por ejemplo, el ejemplo, 50 gramos, 3 metros, una distancia de 3 metros o 300 centímetros en 3 segundos. ¿Cuál será el trabajo para esa situación? ¿Cuál será el trabajo para estas condiciones? ¿Puede bajar un poco el pizarrón, profe, para que vea? ¿Fuerte? Que si puede bajar un poco el pizarrón. ¿O lo subo? No, bájelo para que vea lo de arriba, lo que tiene Ah, escrito arriba. bueno. ¿Ah, lo quieres copiar? Ajá, le quiero tomar captura para... A ver, Yo creo que sería el de newtons, ¿no, profe? ¿perdón? No te escucho. Sería el de dinas, ¿no? Cambiarlo a dinas. Ajá. Sí, pero en el ejemplo que estoy mencionando ya están en centímetros, ya están en gramos y los segundos no cambian, es universal. Ajá, nada más. Ah, sí, está sencillo. Por ejemplo, en gramos podríamos poner los 50 kilogramos que puso. Centímetros son los 300 centímetros que tiene y los segundos son los que tiene hasta abajo, que no vi cuál era el valor de los segundos. 3 segundos. 3 segundos. Solo sería sustituir. A ver, permítame a ver si lo puedo hacer rápido. 5 por 3, 15. Y 15 por 3, 45. Y a 45 le pones 3 ceros. 45,000 dinas. Pues ya lo estoy haciendo, maldita. ¿Fuerte? Ya, sí, está bien lo que dijo, está bien. Sí, bien. Tenemos que desarrollar un poquito la multiplicación mental, un poquito simplificada. 5 por 3, 15, por 3, 45, y le sumamos o le ponemos 3 ceros. Bien, entonces serían 45,000 dinas. Ya Así es. tenemos la fuerza. No es el trabajo. Este ¿La es el fuerza cuál es? trabajo. Fuerte. ¿La fuerza cuál es? ¿Los 50 gramos? La fuerza serían los
gramos por centímetro sobre segundo. Ah, ok, ok. Gramos por centímetro por segundo sobre segundo al cuadrado. Esa sería la fuerza. ¿De acuerdo? Sí, Aquí la tendríamos. Observa sí, 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 lo que estoy viendo. ahí. La DINA es una unidad de fuerza. Gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Entonces, no debemos confundirnos. Vamos trabajando poco a poco las cosas. El trabajo, fuerza por distancia, pero la fuerza, gramos, centímetros sobre segundo al cuadrado para las dinas. Bien. Entonces, ya resolvimos cuál es el trabajo que se requiere. Bien. Sí. Ahora, vamos al mundo de la energía. Al mundo de la Oiga, energía. profe, Dígame. profe, no, no se enoje, ¿no? Pero es que ya le quedan 4 minutos de clase. Bien. Está bien. Con esto es Solo que, suficiente. quería preguntarle algo. ¿Está dejando actividades en la plataforma? Lo voy a subir, Ah, pero apenas. todavía no las tengo. No Ah, ok. las tengo todavía. Están saliendo de la clase diaria. Ah, ok. ¿Cuál es la tarea de hoy o qué? O no sé cómo lo esté manejando. Sí, en cada clase hay una tarea. Y Ah, bueno, ok. sí voy a subir a la plataforma, pero como está aglomerado un poco el trabajo, pues no he podido todavía. ¿De acuerdo? Ok, Bien, profesor. sale. Entonces, hoy sería la segunda clase del tercer momento. Segunda clase del tercer momento oficialmente. Estamos trabajando la cuestión de entender cómo se aplica la matemática en una situación cotidiana, fuerza y energía. ¿De acuerdo? Entonces, ya nada De más acuerdo. para concluir, dices que tenemos 3 minutos, ya nada más para concluir la cuestión de la energía. Y vamos a la cuestión de la balística. En balística, lo que sale disparado es lo que tiene, no el casquillo, sino la parte sólida. Y esa parte sólida tiene una estructura de punta y sale girando. Y al salir girando, va rompiendo el aire, va haciendo que se disminuya la resistencia del aire. Como va caliente ese elemento, entonces calienta el aire, disminuye la densidad y hay otras cosas muy interesantes ahí en balística. Pero ¿cuánto pesa la punta de una bala, el proyectil que sale disparado? Y entonces, la situación es que hay algunos proyectiles que van a velocidad abajo del sonido y otros que van arriba de la velocidad del sonido. ¿Sale? Bien, entonces concluimos que las unidades del trabajo, fuerza por distancia, se pueden dar en newtons o en dinas. Y algunos aspectos importantes se pueden aplicar para el tipo de energía, energía cinética o energía potencial. Si tenemos una pluma, que ya dijimos en clase anterior, cómo va a ir cayendo En y caída libre, ¿no? fuerte, En caída libre. ajá, la soltamos una piedra y una pluma y la piedra cae primero. Pero si la soltamos dentro de un tubo de vacío, las dos caen a la misma velocidad para comprobar la aceleración de la gravedad. La pluma y la Es bien. piedra caen al mismo tiempo, en el mismo momento. ¿Por qué? Porque no hay resistencia. Ok. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya le queda un minuto, 9. creo. Ya con esto, vamos a concluir. ¿De acuerdo? Bien, Sí, hoy no vamos a profesor. dejar actividad. En la próxima clase dejamos una actividad, ya resolvimos el problema de la energía, del trabajo. Y entonces hoy, por ser jueves, no hay. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Al último se integra otra persona. Ni modo. ¿Quién se integró? Belén,
Entonces, para No, la pero mira, estadística, Belén entró al último. ¿Eres de este grupo o eres del otro? no, Belén. Bien, no sé ¿qué dices? sale. Bien. Con hoy terminamos nuestra actividad. Espero que hayan sido, pero sí hagan un resumen de la clase de hoy, por favor. Todos los días va a haber un resumen y ese resumen les corresponde a ustedes, ¿de acuerdo? De Resumen acuerdo. diario o en clase o de clase. Bien, gracias por su atención y Salas, Belén Salas, intégrate un poco más temprano. Gracias, Adiós. gracias a todos. ¿Qué pedo, güey?